Nuevamente, que Dios me les bendiga, que el Señor sea llenando sus días de bendición, que la presencia del Señor sea guardando cada hogar, cada vida. Un abrazo muy grande a cada una de las mamás en este su día. Glorificamos el nombre del Señor y le entregamos a Él toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque Él es el que nos congrega en esta mañana. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que su misericordia y su poder hable a nuestras vidas y nos llene con su palabra. Padre, muchas gracias, Señor, por el amor y la bendición, Señor, que tú regalas sobre nuestras vidas, por tu presencia santa y maravillosa. Entrego, Señor, a cada uno de los hogares. Bendigo, Señor de la gloria, cada casa, Señor. La entrego en tus manos y glorifico tu nombre santo y poderoso, Señor, porque tú vives y reinas desde siempre y para siempre. En ti está el poder y la bendición. Y tú eres, Señor, quien nos llena con tu presencia cada día, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles. Sabemos que tú estás con nosotros y que tú nos guardas y nos bendices. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Voy a invitarle, mi hermano, para que abra su Biblia en el libro de los Salmos, el Salmo 113, en el versículo 9. Yo lo voy a leer en la Biblia del lenguaje sencillo, en la versión del lenguaje sencillo. Usted lo puede leer en su versión. Nos dice la palabra del Señor. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. A la mujer que no tiene hijos, le concede dos alegrías: llegar a ser madre y tener un hogar. Alabemos a nuestro Dios. Y así como está hablando el salmista, tenemos hoy en nuestro país la celebración del Día de la Madre. Toda mujer a la cual Dios le ha permitido ser madre, tiene que saber que su papel de madre puede tener un impacto muy grande, tanto positivo como negativo, sobre la vida de sus hijos. La madre es la primera que le da afecto al niño, es la primera maestra. La madre es la que primero disciplina, es la que primero alimenta, y todo ello tiene un efecto muy grande en la vida de cada uno de sus hijos. Es por eso que en esta mañana, dando un abrazo especial a las mamás, vamos a reflexionar por medio de la palabra de Dios sobre tres madres que fueron usadas por Dios y cuya influencia en la vida de sus hijos fue de bendición para su desarrollo y cuyas vidas impactaron de una manera positiva en esos hijos. Veamos en la Biblia esas características de algunas madres que fueron usadas por Dios a cumplir su propósito en cada uno de ellos. Le invito para que vaya en su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, los versículos 1 y 3. 1 al 3, perdón. Dice la palabra del Señor: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. En estos primeros pasajes no se menciona ningún nombre, pero el bebé de esta historia es Moisés. La mamá y el papá de Moisés se llamaban Jocabed y Amram. Y es muy significativo lo que nos dice aquí la palabra del Señor, porque dice que ellos tuvieron un hijo, ya tenían 2 hijos.
Aarón y María. Pero este hijo está hablando de que le vieron que era hermoso. Pues esto no es nada nuevo para nosotros, porque todos los hijos son hermosos para sus papás y mucho más para su mamá. Pero la hermosura era en ese tiempo considerada como una señal del favor divino. Y esto inspiró a los padres tal vez a predecir que este niño estaba destinado a tener una grandeza en el futuro. Y la Biblia nos dice acá que ellos y la mamá le tuvo escondido por 3 meses. Los padres eran piadosos y las medidas que tomaron eran inspiradas no solo por el afecto paternal, sino por una firme fe en que las bendiciones de Dios harían prosperar sus esfuerzos por salvar a esta criatura. La fe viva se siente fortalecida con el menor indicio del favor divino. En Hebreos capítulo 11, versículo 23 dice que por fe los padres de Moisés lo escondieron. Ellos tenían la promesa de que Israel sería preservado y ellos creyeron esa promesa. La fe en la promesa de Dios anima a las personas a usar medios legales para obtener la misericordia de Dios. Dios utilizó esta valerosa acción que ellos tuvieron para poner a su hijo, el hebreo, ponerlo allí en la casa del faraón. Pero es que Dios tenía un propósito para la vida de Moisés. Y cuando esto ocurre, Dios usa a personas para que sus propósitos se cumplan. En este caso, usó a la mamá de Moisés, es decir, a Jocabed. Y si nosotros vamos un poco más allá del texto e imaginamos por un momento lo difícil que tuvo que haber sido esos 3 meses donde no podía dar a conocer que tenía un bebé consigo porque corría el riesgo de que alguien reportara que este bebé era varón y con ello lo iban a echar al río para que muriese. Aquí vemos a una madre que estuvo dispuesta a correr riesgo por amor a su hijo. Yo me imagino lo difícil que era para ello esconderlo por tanto tiempo, por 3 meses. Pero esta mamá no estaba dispuesta a que le ocurriera lo mismo que a los otros niños. Pese a que no podía esconderlo más, entonces allí ella hizo lo imposible por tratar de preservar su vida, sin saber, tal vez, que estaba preservando la vida del que sería el libertador del pueblo de Israel, un caudillo al que Dios utilizaría para dicho fin. Sin lugar a dudas, las madres juegan un papel fundamental para que los propósitos de Dios se cumplan en la vida de sus hijos. Si Jocabed no hubiera tenido el valor de preservar la vida de Moisés, de ingeniárselas para que la hija del faraón lo adoptara y más aún de criarlo durante sus primeros años de vida, Moisés nunca hubiera sido el caudillo de Israel y ni siquiera existiría en los párrafos de la historia de Israel. Esto nos enseña cómo toda madre influye directa e indirectamente para que los planes de Dios se cumplan en sus amados hijos. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de honrar a nuestros padres, de obedecerlos y de bendecirlos. Jocabed, la madre que por amor a su hijo estuvo dispuesta a ingeniárselas para que sobreviviera, estuvo dispuesta a jugarse la vida con tal de que su hijo llegase a ser uno de los grandes hombres en la historia universal. También la Biblia nos habla en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, nos habla de otra mujer. Esta mujer se llama Ana. Y nos dice en estos versículos 10 y 11, y lo leo de la palabra de la Nueva Versión Internacional, nos dice: comenzó Ana con gran angustia a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces
hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Nosotros sabemos muy bien la historia de Ana, una mujer la cual no tenía hijos, en un mundo donde dar a luz era la principal fuente de estima, de provisión y protección para una mujer. Sus brazos nunca habían sentido el inestimable gozo de sostener a su propio bebé. Y esa pasión de su vida por ser madre, siempre, año tras año, quedaba incumplida. En el versículo 5 nos dice que el Señor la había hecho estéril. Y pasaban los años, y esta esterilidad de Ana le causaba ser objeto de desprecio, y no solo eso, sino que tenía un esposo que no entendía en nada alguno su dolor. Él no sabía por qué él no era el alfa y el omega de los deseos de su esposa. Y debido a esa desesperación, Ana eleva una oración, una de las más eficaces que se presentan en la Biblia. Una oración simple que se puede resumir en 3 palabras. Ella le dice: acuérdate de mí. Y que se acordara de ella, que ella deseaba ser madre. Y esta obviamente no era la primera vez que oraba por su esterilidad. Año tras año había hecho el viaje hasta el lugar donde estaba el profeta en Silo. No obstante, su urgencia se funda aquí con una ansiosa petición muy concreta y le dice: si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón. No buscaba solamente cualquier bendición, no estaba pidiendo solamente tener un bebé, sino que clamaba al cielo para tener un hijo varón. Y hay algo muy importante para todas las mamás: Dios nunca va a rechazar una oración como la que elevó Ana en estos momentos. Yo creo que esta es una de esas oraciones que suben al cielo y llegan como un olor grato delante del Señor. Y dice la palabra que al pasado un tiempo, Dios se acordó de Ana y le respondió su petición. Y ella dio a luz su primer hijo y le puso por nombre Samuel, porque dijo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ana levantó una petición delante del Señor. Hizo una promesa, recibió la bendición y cumplió la promesa. Dice que ella, cuando cumplió unos días, un tiempo, su hijo, llevó a ese hijo allá para entregarle ese hijo a Dios, que estaba mirando más allá de su tiempo. Cuando ella llevó a ese hijo allí, al lugar, a Silo, para entregarlo al Señor, estaba mirando más allá de su tiempo. Estaba mirando en un tiempo en el cual la palabra profética había decaído. Y allí entrega un hijo a Dios. Y este hijo llega a ejercer un poder profético que ayuda a un pueblo rebelde a volverse a Dios. La vida de un hijo va marcada desde antes que nazca. Nosotros que tenemos el conocimiento de Dios, tenemos que orar por nuestros hijos incluso antes de que nazcan, y mucho más orar por ellos después de que nacen, crecen. Es necesario que nosotros oremos por ellos. Y Ana es un ejemplo de madre que anhelaba un hijo. Pero más allá de todo esto, anhelaba servir a Dios a tal punto que decidió entregarle por completo la vida de su hijo para que le sirviera a él. En este capítulo nosotros podemos leer también cómo Ana hacía cada año una túnica especial para Samuel
y se la llevaba al templo en donde Samuel era un digno servidor de Dios. Nada en la vida de Samuel hubiera pasado si él no hubiera tenido una madre tan entregada, una madre tan sensible a la voz de Dios. Y eso mismo puede haber sucedido con muchos de nosotros. Nada en nuestra vida podría haber sucedido si el amor de esa madre, la abnegación de esa madre entregada y sensible a la voz de Dios, no hubiese estado allí para dirigirnos. Samuel fue un hombre sensible a la voz de Dios y llegó a ser uno de los grandes de la fe. ¿Qué nos enseña esto? Nos está diciendo que las madres juegan un papel muy importante para el futuro de sus hijos. Depende de cada uno de ellos. El permitir que Dios sea quien les guíe también depende de nosotros. Orar para que Dios les bendiga. Esa oración que elevan las madres por sus hijos es una oración que llega hasta el cielo. Es una oración que llega hasta la presencia del Señor. Es una oración que llega hasta lo más alto en el trono de la gloria. Dios bendiga a cada madre por el trabajo tan hermoso que realiza para sus hijos o por sus hijos. También, si usted no tiene a su mamá en estos momentos, dele la gloria al Señor por esa madre que le entregó, que le permitió darle sabiduría y entendimiento para que su vida fuera también elevada delante del Señor. ¡Qué bendición! Dios bendiga a esas mamás que oran por sus hijos. Y en tercer lugar, tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 5, también otras personas a las cuales el apóstol Pablo elogian en este momento. Y dice la palabra del Señor: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estas son las palabras que el apóstol Pablo da a Timoteo. Y aquí está hablando de Eunice y Loida, la madre y la abuela de Timoteo. Estos dos nombres se mencionan juntos en la Biblia, aquí en este pasaje, en 2 de Timoteo 1:5. Pero, ¿quiénes eran estas dos mujeres? Eunice era la madre de Timoteo y Loida la abuela, madre e hija. El nombre de Loida significa agradable o deseable, y el de Eunice significa feliz o buena victoria. Y podemos ver no solo que eran mujeres de fe, sino que se convirtieron en un gran ejemplo de vida y tuvieron una gran influencia sobre su hijo y nieto Timoteo. Cuando Timoteo es presentado en Hechos capítulo 16, se dice que él y su madre eran una judía creyente, pero que era de padre griego. Y es muy posible que al decirlo de esta manera, está implicando que el padre de Timoteo no era creyente. Pero a pesar de que el marido de Eunice no era creyente, este permitía que ella y su madre enseñaran las escrituras a Timoteo desde su niñez. Y podemos pensar que el esposo de Eunice nunca fue creyente o que había muerto, porque solo se menciona la fe de la mamá y de la abuela. Quizás
al morir el padre, Loida, la abuela, se fue a vivir a casa de Eunice a ayudarle con el pequeño Timoteo. De cualquier manera, fuera como fuera, los dos, madre y abuela, enseñaron a Timoteo desde la niñez las Escrituras. Eunice consideró de suma importancia el enseñarle esas Escrituras desde la niñez. Y cuando Pablo llega a Listra, no simplemente consigue un creyente llamado Timoteo, sino un discípulo que aún más tiene buen testimonio de los hermanos de Listra e Iconio. Y veo que la mayor influencia que tuvo Timoteo al principio de su carrera cristiana fue el ejemplo de su propia madre y de su abuelo. Y hay por lo menos dos cosas que podemos resaltar de la mamá de Timoteo y de su abuelo. En primer lugar, ella leía las Escrituras a Timoteo, y el apóstol Pablo lo dice en el versículo 15, y desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo aprendió la Biblia desde que era pequeño. ¿Y quién se la leía? Tuvo que haber sido la mamá y la abuela. El aprendizaje de la Biblia no solamente guía al niño a la salvación de su alma, sino que también a preservarlo de un mundo malo. Y es necesario que nosotros leamos la Biblia a nuestros hijos. Y si no lo hacemos, es un buen momento para comenzar. Que ellos sepan que además de haber un tiempo en el día para jugar, para estudiar, para comer, también debe de haber un tiempo para leer la Biblia. Segundo que hacían estas mujeres era que vivían la Escritura delante de Timoteo. Allí el apóstol Pablo dice, la fe no fingir. Así lo dice este versículo. Y aquí nos está diciendo que la vida de Eunice y de Loida reflejaban las Escrituras y era una fe sincera. Ellas enseñaban a Timoteo con el ejemplo. Nuestros hijos son capaces de evaluar nuestra vida y darse cuenta de que si lo que hacemos es correspondiente con lo que decimos. Y esta contradicción en nuestra vida puede hacerlos tropezar. Es sumamente importante que leamos la Biblia a nuestros hijos cada día, pero no solamente que la leamos, sino también que vivamos la Biblia delante de ellos. Dios nos ha dado la oportunidad de ejercer una influencia positiva sobre ellos, por tanto, no la desperdiciemos. Si hay algo que marca una diferencia en la vida de un hijo, es la fe real, no fingida de sus padres. Y en el caso de Timoteo, de la mamá y del abuelo. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es guiarlos a una relación personal con el Señor y ayudarlos a vivir en su fe. Si hay algo que marca la vida de nuestros hijos, es que nuestro cristianismo sea real, que no haya diferencia entre sus padres y en la iglesia, en sus padres y en la casa, que puedan ver que el poder de Dios verdaderamente cambia vida y la vida de las personas. Aquí podemos nosotros aprender varias cosas de la vida de estas tres mujeres de la Biblia. En primer lugar, fueron mujeres de una fe genuina, de una fe no falsa. Creyeron en Dios y esto se puede ver en su testimonio, en lo que hicieron y la manera como lo hicieron. Eran mujeres piadosas. Dios bendiga a todas y cada una de esas mujeres que siempre han tenido una fe no fingida, que pudieron aquí demostrarlo en la tierra. Y ahora también hay muchas que están con el Señor porque siguieron esa fe para Dios. En segundo lugar, estas madres enseñaron a sus hijos en el temor de Dios. Ellos llegaron a ser instrumentos en sus manos. Fueron obedientes a los mandatos de Dios. Y para poder enseñar, ellas mismas tenían que conocer la palabra de Dios. Hoy la mamá se está volviendo en maestra. Hoy la mamá está enseñando a sus hijos. Está enseñando lo que envían de las escuelas, lo que envían de los colegios.
pero es necesario que también se convierta en maestra de la palabra de Dios para sus hijos. Y en tercer lugar, estas mujeres sabían que la fe no se hereda y que esa fe tenía que crecer en sus hijos, que ellos tenían que creer por sí mismos, pero se encargaron de sembrar esa fe en cada uno de ellos. Necesitamos muchas Jocabed, necesitamos a muchas Anas, necesitamos a muchas Loidas y Eunices en nuestras congregaciones, en los hogares. Necesitamos, pero también Dios bendiga a todas y cada una de esas madres que están en este momento escuchando esta palabra, que han sido como Jocabed, que no les ha importado poner en riesgo su vida por salvarla de sus hijos. A esas Anas que pidieron al Señor bendición, que hicieron una promesa y la cumplieron. A muchas Loidas y Eunices que son capaces de impartir y de llevar una fe no fingida y enseñar esa misma fe a cada uno de sus hijos. Qué bendición por esas madres que el Señor ha usado para llevar a cabo sus propósitos. Yo quiero orar por cada una de ustedes. Le invito para que cierre sus ojos allí y a cada uno de los hermanos que están escuchando, ore allí también. Dele gracias al Señor por su mamá. Dele gracias al Señor, así no la tenga al lado, pero dele gracias al Señor por lo que el Señor le permitió conocer a través de ella, por lo que el Señor le permitió vivir a través de ella. Hoy no es momento de entristecernos, no, hoy es momento de darle gracias a Dios, de decirle: Señor, gracias, porque tú me has regalado una mujer sabia que colocó una fe en mí y que me llevó a ser lo que hoy soy. Señor, gracias te doy por cada una de las mamás, cada una de estas madres, Señor, que hoy escuchan esta palabra. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor de la gloria, que tú seas recompensando los esfuerzos que ellas hacen por sus hijos. Que tú seas escuchando esa oración, Señor, que se eleva cada día, en cada momento, por esos hijos, por esos nietos. Que tú seas escuchando, Señor, esas oraciones que se levantan delante de tu presencia, Señor. Que tú seas, Señor de la gloria, atendiendo y respondiendo esas oraciones. Bendice, Señor, esa fe no fingida. Bendice, Señor, esa disposición para enseñar a tus hijos esa palabra. Bendice, Señor, y guárdales en tus manos. Yo te doy gracias, Señor, por esas madres que han sido capaces de llevar, Señor, una fe a sus hijos, y que esa fe ha sido el mejor regalo que hemos podido recibir. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y por la bendición que tenemos en tu presencia. Guarda a tus hijos, Señor, en el hueco de tu mano y bendíceles con tu poder y tu grandeza y llénales de tu misericordia cada día, Señor. En tus manos estamos guardados y protegidos y en tus manos estamos bendecidos, porque tú eres nuestro Dios que nos ama y que nos guarda con tu poder y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un abrazo para todas las mamás, para todas las madres. Dios las bendiga, Dios las guarde y las llene de su misericordia y de su gracia cada día más y más. Dios les bendiga, Dios les guarde.